¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Un Mundo Alucinante. Y hoy con una escritora, Premio de Literatura Nacional 2011, René Ferrer, quien nos va a hablar de su novela Los Nudos del Silencio, sobre la opresión, sobre el sometimiento de la mujer en un matrimonio terrible. Y va a estar con nosotros René Ferrer en instantes. Pero comencemos, como siempre, con lo que hace a un recorrido por bibliotecas del exterior. Vamos nosotros ahora hasta, miren qué belleza, Río de Janeiro, el Real Gabinete Portugués de Lectura. Concretamente, es una biblioteca ubicada en Río de Janeiro. ¿Saben cuándo se fundó? En 1800, como ustedes escuchan, 37, 14 de mayo de 1837. Fueron un grupo de inmigrantes portugueses, refugiados políticos en Río. Este edificio que ustedes están viendo, actualmente le sigue de sede, fue construido entre 1880 y 1885, con piedra traída ya trabajada. Esa piedra que ven, miren la maravilla, es realmente como si fuera un paraíso, como decía Borges. Si existe el paraíso, decía Borges, para mí se me ocurre que va a ser como una biblioteca. Ahí ustedes pueden encontrarse con el salón de lectura. Alberga más de 350.000 ejemplares de gran valor en cuanto a la cultura portuguesa se refiere. Y díganme si la obra de arte no es solamente el conjunto del libro que está ahí, sino esta construcción que se hizo, les reitero, entre 1880 y 1887 del siglo XIX. Y hablando de libros, ahora vamos a nuestra sección de los libros a la pantalla. Un homenaje a los libros, La ladrona de libros. Esta novela fue escrita por un australiano, concretamente fue escrita por Marcus Zusak. Ahí tienen la tapa de la novela, pasó al cine. Pues bien, en el año 2013 esta obra fue llevada al cine, dirigida por Brian Percival. ¿Qué es La ladrona de libros? Una chica, Lisbeth, muy jovencita, de nuevo 10 años, tiene que ser llevada en adopción a otra familia porque su madre ya no puede sostenerla, el padre murió. Estamos hablando de el régimen ya de Hitler a finales de la década del 30 y la Segunda Guerra Mundial. Entonces la mamá le lleva a una familia de adopción cerca de Múnich. Esta niña inicialmente no sabía leer, queda ahí con esa familia de adopción, hasta que comienza a aprender a leer. ¿Y cómo hace ella para sobrevivir en medio de esa tragedia terrible de la Segunda Guerra Mundial con Hitler ahí encima? Leía, coleccionaba libros y leía, y le parecía que así ella se salvaba, con un amiguito, por cierto. El final de la película no les cuento ni tampoco del libro, pero tiene mucho que ver por qué exactamente un libro en particular, un escrito en particular, la salvó a esta niña en la Segunda Guerra Mundial, ya bajo el régimen de Hitler. Tanto la novela como la película, acá son muy buenas, pueden comenzar o con la película llegando a la novela o con la novela llegando a la película. Y ahora vamos al tráiler de esta película, La ladrona de libros. Onto woman. Papa! Who is he, Papa? His name's Max. He needs help. Are you hiding from Hitler? Yeah, I'm a Jew. I brought you something. You're full of wonders. You're stealing books? Why? When life robs you, sometimes you have to rob it back. You're hiding someone, aren't you? If anyone saw him, they would take you away from me, and I cannot tell you what they will do to him. I'm afraid. The chicken basement. Mama! What is this about? Max! Max! I can't lose you. You've kept me alive, Lisa. Don't ever forget that. Mom? Words are life, Lisa. If your eyes could speak, what would they say? There once was a girl Who had a friend that lived in the shadows. She would remind him how the sun felt on his skin and what the air felt like to breathe.
and that reminded her that she was still alive. Good night, book thief. Y volvemos preguntando a la gente, ¿qué leen y qué recomiendan como lectura? Veamos. El hombre más rico de Babilonia. Trata sobre más bien el ahorro, ¿verdad? La importancia y el hábito más bien, ¿verdad? De ahorrar. El libro es prácticamente una fábula del tiempo aquel, ¿verdad? De la época, y es bastante ameno en el sentido de que va relatando y a la vez enseñando a cómo, ¿verdad?, ahorrar, y a mí me parece un clásico, es muy bueno. ¿Recomendás? Totalmente. Por 13 razones. ¿De qué autor? Por 13 razones. ¿De qué trata el libro? Son razones de la psicología y cómo encarar las relaciones con los humanos, con las demás personas. ¿Recomiendas el libro? Sí. ¿Por qué? A mí particularmente me gustó. Y a la vuelta de la pausa, la entrevista con René Ferrer, que le hicimos hace algunos días, Premio de Literatura 2011, en una de las grandes novelas del siglo XX en Paraguay, Los Nudos del Silencio, de René Ferrer. Ya volvemos. Estamos llegando a octubre, se cumplen 30 años de una novela central en nuestra literatura, Los Nudos del Silencio, de René Ferrer. Acá tienen justamente el libro, una edición reciente. Ella es Premio Nacional de Literatura 2011 y es un libro que marcó. Stroessner estaba a punto de ir y la novela es un punto muy fuerte en torno a lo que significa la opresión y la sumisión, y está con nosotros la autora René Ferrer. Bienvenida, René. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Y muchas gracias por haberme invitado. Al contrario, contale primero a la audiencia más joven, ¿quién es Malena? Bueno, Malena es una burguesa paraguaya y te cuento por qué surgió como personaje. Resulta que yo estuve en París y fui a un teatrito de Pigalle y realmente me sorprendió una bailarina oriental. Entonces dije, qué interesante este personaje para un cuento. Y escribí todo sobre ella, así una trama. Y después dije, pero esto es muy largo para un cuento, amerita una novela. Entonces dije, pero no voy a escribir una novela solo de una oriental. Un personaje femenino oriental. Le voy a poner una burguesa paraguaya enfrente que mire el espectáculo. Y el marido de la burguesa era muy dominador y qué sé yo, bueno. Y el tema fundamental, inicial, fue el sometimiento de la mujer y el abandono de la vocación de la mujer, cosa que yo aconsejo a todas las mujeres que jamás lo hagan. Por supuesto, y ahí surge ese marido. Ahí surge el marido, digamos, en los primeros, capítulos, pasando ya la mitad de la novela, él solamente se hablaba de cómo era, de que ella no sabía nada de lo que él hacía, pero de repente Manuel, que es el nombre, se me escapa y quiere ser un torturador de la dictadura. Y ahí la novela pasa de ser de un tema meramente femenino, una denuncia femenina, a ser un tema también político. Sin ninguna duda, él, Manuel, torturador de Stroessner. Ella, Malena, una persona que tenía una vida anterior, era una burguesa, van a París y allí él le lleva a un espectáculo porno y se encuentra con que es lésbico. Sí, él se encuentra con que es lésbico y como hombre no lo soporta. Y quería que ella le haga caso y se vaya, ¿verdad?, con él y salgan. Bueno, y
No sé si cuento el final porque nadie lo va a No, pero querer. me pareció, claro que no, pero sí me pareció extraordinario el final. Por eso, ¿cómo te planteaste el desarrollo del personaje de una Malena que vos decís, sacrificó parte de su vida anterior como burguesa a estar sometida a un torturador de Stroessner? Y ella no sabía nada, como muchas mujeres no sabían nada de lo que hacían sus maridos. Otras sí, ¿verdad? Estaban en el, digamos, conocimiento y el uso y el abuso de la posición que tenían, ¿verdad? Pero esta no. Y se va a ese lugar y ahí surge como una epifanía en ella. Ella vive una epifanía, que es darse cuenta de lo que es realmente la libertad, ¿verdad? Porque ella ve algo que jamás ni se había imaginado. Dos mujeres bailando. Nunca se había imaginado. Y ella entonces se da cuenta de que había dejado su pasión, que era ser pianista. Ella la había abandonado. Fíjate vos, dejó la pasión, efectivamente, el piano, se casa con un hombre que resulta ser un torturador del régimen de Stroessner. Ella posterga todas sus inclinaciones, van a París y ella de alguna manera encuentra un vínculo emocional con la bailarina en ese momento oriental. Exactamente. Y entre tanto, la autora, ¿verdad?, también usa la técnica narrativa del flashback, ¿verdad? Cada personaje se remonta a su infancia, cómo fue la vida de la bailarina, ella, cómo fue la renuncia que tuvo que hacer, y él ahí también habla de cómo es interior el flashback. Él habla consigo mismo y el lector se entera de que es un torturador. Y vos decías, sin contar el final, una epifanía. Hay algo que cambia en Malena en ese viaje. Totalmente, totalmente. Ella se da cuenta del error que cometió y se da cuenta de que es libre. Y la frase ya la sabes. Exactamente. Del error que cometió, decía, ¿en qué sentido? Y en el sentido de abandonar su vocación, de no... Ella era un talento musical y abandona todo. ¿Por qué? Porque él no quería. Dice, yo quiero una esposa, no un artista. Claro. Claro. Ella quería un esposo, no un torturador. Extraordinaria esa síntesis, Por claro, favor. por supuesto. Y resultó ser que ella deja su carrera de pianista, él es un torturador con Stroessner, se casan, ella posterga sus ambiciones y me pareció, no quiero contar el final más, pero muy hermoso el final, es como si vos le dieras como una segunda oportunidad a Malena. Claro, totalmente, totalmente. Y esta novela tiene digamos, un paralelismo con mi obra teatral en la colección de relojes. ¿Que la vi? Sí, claro que sí. Porque también ella era una pianista que abandona la profesión, pero en ese caso ella misma se da cuenta que ya es libre, pero el marido la encierra en un manicomio. Así mismo. Sí. Y en este caso, en particular, ella que va y ve que el espectáculo porno es un espectáculo de lesbianas, genera una comunicación, aunque sea emocional, con la chica oriental que fue traída prácticamente para prostitución a Francia. ¿Hay como una conexión emocional ahí? Hay un reconocimiento, no precisamente una conexión emocional, así ya, digamos, de sesgo lésbico, nada que ver con eso. Es una comunicación al ver a una mujer con tanta libertad a hacer lo que está haciendo. Ella se sorprende, ella no puede creer que haya gente que pueda llegar a ese grado de libertad. Y ella siente que ahí nace algo nuevo en ella. No nace nada con la bailarina, nace en ella el sentimiento de que se postergó, de que se traicionó a sí misma y de que también no era feliz porque el marido no le contaba nada.
30 años después, te pregunto, ¿cómo se recibió en aquel octubre del 88 con Stroessner todavía en el poder esta novela? Ay, no te puedo creer el miedo. Vos sabés que cuando yo estaba escribiendo la novela, creo que era de mañana, temprano, de repente, y con la, naturalmente, máquina de escribir, claro. porque es lógico. Bueno, veo por la ventana, porque mi escritorio está dando a la calle, y no, en ese tiempo no tenía una verja cubierta, se veía la calle. Y veo 2 policías, y digo, Dios mío, ¿será que están acá porque saben lo que estoy escribiendo? Dios mío, un terror. Entonces me levanto junto a todo, me levanto y llego al ropero a traer mi manuscrito. Y después me doy cuenta porque salí a mirar y ver, a ver, porque me extrañaba. Veo que en la otra esquina también y también. Había sido que el presidente iba a pasar por esa calle. Bueno, y cuando le hablo a Duarte Rodi, que era el director de Arte Nuevo, yo le digo, yo era joven en esa época, y le digo, decime una cosa, ¿vos te animás? Mira que tiene 3 capítulos comprometedores. Y me mira bien y me dice, ¿y vos te animás? Yo me animo, le dije, bueno, entonces yo también. Por supuesto que él se animaba así. Por supuesto. Era totalmente puesto en contra total, lógico. ¿Y cómo fue la presentación entonces en aquella época? Y en aquella época yo creo que no hubo ningún problema. ¿Por qué? Primero, porque creo que esta gente no leía todo lo que salía. Segundo, porque yo no estaba en la lista de los opositores combativos que se metían realmente a hablar y que iban a la cárcel, como por ejemplo Rubén Vareiro, bueno, después exiliado, en fin, todas esas cosas, ¿verdad? Yo era más bien una persona, más bien, no sé, de familia, de estarme más con los chicos, tenía chicos, claro. En fin, entonces no participaba de eso. Aunque ganas no me hubiera faltado, sí. ¿Y sabes qué pasa con eso? Con eso de no haber seguido tal vez ese impulso que uno tiene de protestar más en público y tomar una postura así más combativa. Pasa que uno después se da cuenta, ¿verdad?, que no lo hizo, y hay como una compensación, un deseo de escribir. Entonces yo atribuyo a eso estos capítulos de Los nudos del silencio y esta premura, esa premura porque salga el libro, aunque sea fin de año, aunque sea a la ligera, en fin, salga como salga, pues yo quería que se publicara ese año, y antes de un viaje que hice a México para un festival de poesía. Y sin saber, es claro que sabía que que había rumores de que iba a caer, había rumores, eso sí se sabía. Pero uno no puede realmente saber lo que va a pasar. Pero yo tenía ese apuro. Y ese apuro hizo que la novela, digamos, trascendiera un poco el área literaria para convertirse también en una novela de crítica, ¿verdad?, contra el régimen. Mira, René, muchísimas gracias. Reiteramos con René Ferrer. Este es el libro Los nudos del silencio. Ahora, en unos días más, en el mes de octubre, se van a cumplir 30 años de esta novela. Léanla, aprovechenla a fondo porque es un canto a la libertad. Volvemos enseguida. Y para ustedes, ahora,
¿Qué recomiendan los paraguayos, las paraguayas en cuanto a lectura de libros? Véanlo. El último libro que leí fue Genocidio Americano. Sí, de él. ¿Y qué te pareció el libro? Y realmente me impactó los relatos, toda la historia. Conocer, me encantó. ¿Recomendás ese libro? Sí, realmente recomiendo muchísimo porque dice muchas cosas y habla de nuestra historia, principalmente nuestra historia. Por eso recomiendo mucho. La Santa Biblia. ¿Sí? Y eso que leo mucho, la palabra de Dios. ¿Recomendás? Y recomiendo que se lea. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios puede llevar al hombre a ser justo, a ser honesto y a aprender a conocer a Dios más, ¿verdad? Y ahora, una de las más grandes novelas francesas de todos los tiempos, Madame Bovary. Esta novela data de 1857, tuvo varias adaptaciones al cine. ¿De qué trata en pocas palabras? El autor es Gustave Flaubert, francés. Emma es una mujer romántica que lee historias románticas y se ilusiona con un matrimonio que de alguna manera le permita a ella desarrollarse en esas fantasías. Se casa con un farmacéutico, pero el matrimonio es lo más aburrido que existe para ella, a tal punto que se va sintiendo deprimida. Luego ella conoce a un hombre, se vuelve amante de este hombre, por supuesto a escondidas de su marido. Así se va desarrollando la obra de Gustave Flaubert. ¿Qué pasa al final? Impresiona muchísimo. En pocas palabras, la radiografía de un matrimonio totalmente aburrido para Emma, los deseos de esta mujer de vivir plenamente, inclusive su sexualidad, y qué va ocurriendo con hombres que va conociendo. De Gustave Flaubert, Madame Bovary, para entender las relaciones humanas de pareja en un mundo muy difícil en que los momentos de fantasía no necesariamente se vuelven realidad. ¿Y qué libros en esta semana pueden ustedes llegar a encontrar? Vamos a comenzar con uno de ellos, justamente La ladrona de libros, disponible en Literato. Basada en la película se basó en esta novela que les digo, y está para el Literato. La ladrona de libros les va a encantar. Una nena que es salvada por su afición a la lectura en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que finalmente le salva a ella? ¿Solo la lectura? Les recomiendo que lean el libro. Por otro lado, No llores. La historia Engel de la Guerra del Chaco. Esto está en el libro. Relatan las voces de sus ancianos, los Engel, durante la Guerra del Chaco. Y para los que les interese una novela que tiene mucho que ver con las relaciones padre-hijos, Ordesa, de Manuel Vilas, disponible en El Lector. Es una reconstrucción a golpe de recuerdo de los padres del autor tras la muerte de ambos. Es lo que nos pasa. Cuando mueren ambos, comenzamos a recordar lo que antes quizás no le dimos mucha importancia. Se llama Ordesa, disponible en El Lector. Para dos mujeres escritoras, definitivamente todas las historias merecen ser contadas. ¿Quiénes son y cuál es su historia? Vamos hasta allí. Detrás de cada persona hay una historia de vida. Hace 2 años, 2 mujeres emprendedoras buscan rescatar esas vivencias y plasmarlas en un libro. Uno de ellos son las historias de empresas que cumplen generalmente aniversarios y que quieren tener una memoria escrita de lo que es su vida de trabajo. Y también hemos realizado muchos libros para bodas de oro, historias de parejas que quieren dejar sentada lo que fue su historia de amor, y también biografías, historia de gente interesante que ha hecho algo en la vida, que quiere dejar un legado para sus nietos, sus hijos, porque de repente la historia se va olvidando y gracias a esto queda una memoria escrita de la vida de esas personas. María José Peralta, quien ideó el emprendimiento Tu Libro, cuenta por qué le parece que las historias merecen ser contadas. Por lo menos ellas no se olvidan, pero la familia sí. Entonces la familia no llega a apreciar cosas que podrían ser muy importantes para su historia, para seguir. En el caso de las familias, ¿verdad? En el caso de las empresas, todo el esfuerzo que hicieron los fundadores se queda en el olvido si es que no se rescata en una historia escrita. Ahora, los libros personales, por ejemplo, generalmente les arrancamos lágrimas a todos, ¿verdad? Eso nos dicen que siempre quisieron escribir y que no tuvieron la oportunidad o no sabían cómo hacerlo, porque no todo el mundo sabe escribir o tiene la paciencia para escribir o el tiempo. Entonces, a la gente generalmente le gusta mucho, le produce muchísima emoción
Y bueno, eso, y se siente muy agradecida. La verdad que a nosotras eso es lo que más nos gratifica, ver que nuestro trabajo tiene mucha repercusión en la vida de esa gente. Ambas editoras coinciden en que toda persona tiene en su vida algo interesante que contar, pero no todas tienen la habilidad de escribir o dar forma a esos relatos. Le damos un toque, pero respetamos todo lo que nos cuenta la persona, eso es indudable. Pero tratamos de darle un estilo literario, no demasiado, no que tenga demasiado vuelo, pero sí que sea un lenguaje comprensible, dirigido a la familia generalmente, que es la que lee el libro. Los libros no están a la venta para todo el público, son una memoria escrita exclusivamente para cada cliente, quien decide la cantidad y elige a quién regalárselos como gratos recuerdos. Qué entrañable informe. Por eso hacemos libros. Los libros que son nuestra historia, nuestro pasado, nuestra biografía. Y pedimos que nos hagan libros sobre nosotros, probablemente para entendernos mejor. Nos vemos en la próxima edición.